Amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. Hoy, continuando con esta serie de videos llamada Los Otros Libros, vamos a hablar de uno de los intelectuales, una de las mentes más preclaras que ha existido en Latinoamérica y en lengua castellana. Estamos hablando del gran poeta y ensayista Octavio Paz. Hoy día no vamos a hablar de la fantástica poesía de Octavio Paz, sino vamos a hablar de uno de los últimos libros de ensayo que escribió Octavio Paz. Octavio Paz, podríamos decir que hay una especie de trilogía de libros que son absolutamente recomendables de ensayo para conocer el pensamiento de él. El libro El arco y la lira, en algún momento voy a hacer alguna reseña de ese libro, ¿cierto? Porque nos habla del tema central de este canal, que es la poesía. El otro libro es un hermosísimo libro llamado La llama doble, donde con gran erudición y de una manera, bueno, en el estilo de Paz, en el estilo destacado de Paz, Paz nos habla en La llama doble del amor erótico y su historia y su evolución a través de la historia. Y el otro libro, que es el libro esencial, que es probablemente el libro más conocido de Paz y que es un libro que ciertamente creó una era en el pensamiento latinoamericano y mexicano, ¿cierto? Que es El laberinto de la soledad. Pero no vamos a hablar de ninguno de estos tres libros, sino que vamos a hablar de otro libro de Paz que escribió pocos años antes de su muerte, en 1998, que es el libro llamado Itinerario. Itinerario reúne algunos de los últimos ensayos que escribió Paz y está dividido en dos partes, pero yo me voy a concentrar en el primero, en la primera parte, en la segunda parte del libro, que es la más extensa, porque la primera parte él nos habla en un ensayo llamado ¿Cómo y por qué escribí El laberinto de la soledad?, que es bastante interesante también para la gente a la que le gustó y le fascinó este libro, El laberinto de la soledad. Y el segundo ensayo, más largo, se llama Itinerario, que es el que da el título al libro, y nos cuenta casi una manera autobiográfica la historia de las luchas intelectuales de Octavio Paz. Octavio Paz, en cierto sentido, es un símbolo de la lucha intelectual durante el convulsionado siglo XX, el siniestro siglo XX, como le llamó alguna vez el escritor japonés Yukio Mishima. En este libro, Octavio Paz nos cuenta toda su lucha intelectual, su lucha por el progreso de Latinoamérica usando la razón y usando el arte. Hay algunas cosas que son fascinantes de este libro. La primera cosa que es muy fascinante es cómo Paz, en esta especie de casi autobiografía episódica, nos va acercando a algunos personajes que él conoció de primera mano. Personajes famosos del arte, escritores, intelectuales y también de la política. Y lo otro, que es muy llamativo, es cómo Paz en su juventud se plegó a esta ola universal de la revolución desde los inicios del siglo XX, después con la revolución bolchevique, ¿cierto? Y cómo Paz se plegó también a todo este movimiento mundial y cómo Paz con el tiempo se fue desencantando de esta oleada, cómo finalmente abandonó esta corriente ideológica y que cómo también esto le acarreó muchos problemas, enfrentamientos con otros intelectuales y de hecho perder incluso a algunos amigos. Lo otro que también llama mucho la atención en este libro, y ya con la perspectiva del tiempo, es el tremendo arrojo intelectual de Octavio Paz ante la corriente de la historia. Con la perspectiva que nosotros vemos en el tiempo hoy día, probablemente no podamos dimensionar lo que significó la posición de Paz en un momento, ¿cierto? Que le significó enfrentarse con grandes corrientes y grandes grupos de intelectuales que estaban más bien escindidos mundialmente por el contexto primero de los grandes enfrentamientos que hubo a partir de la Guerra Civil Española, en la cual Octavio Paz participó, después en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Toda la lucha contra el fascismo, ¿sí? Y después en la Guerra Fría. Sin embargo, la enseñanza de Paz es una enseñanza que tenemos que ir asimilando y recogiendo y proyectando al día de hoy. Paz es un hombre que ha buscado el progreso sin abandonar jamás las ideas del progreso, ¿cierto? Y de las desigualdades que existen en nuestra realidad latinoamericana, pero a través del uso de la razón y de las herramientas que da el arte.
Otra cosa que llama mucho la atención en este libro itinerario también es algo que se mantiene a través de toda la obra de Paz, los ensayos de Paz, que es una de las personalidades que yo más admiro, no solamente por sus ejercicios intelectuales, sino por transformar en herramientas que son aparentemente áridas para el lenguaje, como es la herramienta del ensayo, en realmente ejercicios poéticos. Los dibujos que hace Paz con la lengua castellana, con el idioma, en los ensayos, elevan al ensayo a otro nivel que está emparentado obviamente con la poesía. Y en este ejercicio intelectual del ensayo, Paz nos va introduciendo, ¿cierto?, estas pinceladas, estos dibujos, ¿cierto?, que están llenos de arte y llenos de poesía. Octavio Paz, como les decía, es uno de los autores que personalmente yo más admiro, y es una luz intelectual, como en algún momento dijo Víctor Hugo respecto a un familiar suyo, que era un tío suyo que participó en las revoluciones de Francia, ¿cierto?, y que fue fusilado. Él dijo una frase respecto a su tío, que es su figura se agranda con el tiempo, y eso no es sino algo propio de las grandezas morales. Lo mismo podríamos decir de Octavio Paz, un hombre que nunca se alejó del eje de la razón, con una grandeza que años después, ya a casi 20 años de su muerte, crece como una grandeza intelectual, una grandeza estética, ¿cierto? Y al final una grandeza moral. Y es una luz que necesitamos mucho, mucho en estos tiempos tan convulsionados, que supuestamente debería privilegiarse la razón, pero que siguen siendo tiempos convulsionados en los que la humanidad torna una y otra vez a volver a la irracionalidad. Por lo tanto, es absolutamente recomendado todos los libros de Paz, los que les mencioné, pero especialmente también para conocer todo este viaje, todo este periplo intelectual que hace Paz a través del siglo XX. Y los voy a dejar con las últimas líneas de Itinerario de Octavio Paz. El hombre, el inventor de ideas y de artefactos, el creador de poemas y de leyes, es una criatura trágica e irrisoria. Es un incesante creador de ruinas. Entonces, ¿las ruinas son el sentido de la historia? Si fuese así, ¿qué sentido tendrían las ruinas? ¿Y quién podría contestar a esta loca pregunta? El Dios de la historia, la lógica que rige sus movimientos y que es la razón de los crímenes y de los heroísmos. Ese Dios de muchos nombres y que nadie ha visto, no existe. Él es nosotros, es nuestra hechura. La historia es lo que nosotros hacemos. Nosotros, los vivos y los muertos. ¿Pero somos acaso responsables de lo que hicieron los muertos? En cierta medida, sí lo somos. Ellos nos hicieron y nosotros continuamos sus obras, las buenas y las malas. Todos somos hijos de Adán y Eva. La especie humana tiene los mismos genes desde que apareció en la tierra. La historia chorrea sangre desde Caín. ¿Somos el mal? ¿O el mal está fuera y nosotros somos su instrumento, su herramienta? Un personaje delirante de Sade creía que el universo entero, de los astros a los hombres, estaba compuesto de moléculas malévolas. Absurdo. Ni las estrellas, ni los átomos, ni las plantas, ni los animales conocen el mal. El universo es inocente, incluso cuando sepulta un continente o incendia una galaxia. El mal es humano, exclusivamente humano. Pero no todo es maldad en el hombre. El nido del mal está en su conciencia, en su libertad. En ella está también el remedio, la respuesta contra el mal. Esta es la única lección que yo puedo deducir de este largo y sinuoso itinerario. Luchar contra el mal es luchar contra nosotros mismos. Y ese es el sentido de la historia.